de agua. Esteban. Con un chin de jengibre. Gracias, Juan TH. Gracias a los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Fíjense, el director de presupuesto hoy ofreció una información, un programa de televisión, José Río Presbó, donde decía que aquí nunca se ha cumplido con el 4% del Producto Interno Bruto para la educación y que el promedio de los últimos años ha sido de alrededor de un 3.6%. En realidad un poquito más alto, aunque si lo comparamos con el tamaño del Producto Interno Bruto año por año, ciertamente resulta en 3.6 y tal vez menos de 3.6. Yo había dicho aquí hace varios días, cuando TH hacía referencia a esa información, que el gobierno del presidente Luis Abinader ha sido transparente al presentar a través del proyecto de presupuesto complementario el monto que le está reduciendo al Ministerio de Educación, al presupuesto de educación, por un asunto de falta de ejecución. Y en realidad no son 4.200 millones de pesos que se están dejando de ejecutar en educación para este año. Son 8.700 millones de pesos. Pero de los 8.700 millones de pesos hay 4.200 millones de pesos que se están identificando para invertirlo en otras áreas, porque definitivamente por la ejecución presupuestaria no se van a poder gastar en lo que tiene que gastarse. Y dice el ministro de Hacienda, que se lo dijo a los representantes del Congreso Nacional ayer, que también tiene razón, Jochi Vicente, cuando decía, bueno, podemos gastarlo en educación, pero lo vamos a gastar en cualquier cosa. No, mejor, si no lo vamos a gastar a malgastar, mejor lo utilizamos para otro asunto. Hay otra parte que son recursos externos que finalmente no se ejecutaron y que entonces se van a dejar para el año que viene, por eso que están dentro de los 8.700 millones de pesos. Pero sí quiero hacerle una exhortación a dirigentes posiblemente del partido de oposición, principalmente el Partido de la Liberación Dominicana, a que tengan cuidado cuando hablen de ese tema. Yo no critico a Iván Lorenzo cuando habla de ese tema, porque Iván Lorenzo es legislador, es senador y ese es su rol. Ese es su rol. Pero que venga de un ex ministro de Educación del PLD a hablar de ese tema es medio como cuesta arriba. El equipo económico del PLD no menciona nada de eso y me imagino que no lo mencionarán porque están todos prácticamente encartados. Aquí hay una situación, porque el equipo económico del PLD está completo en investigación. Pero ya ese es otro tema. El punto es el siguiente, mira, de manera estadística. En el año 2013, que fue cuando se inició el 4%, la aplicación del 4% del Producto Interno Bruto para la educación, debieron consignarse en el presupuesto 103.779 millones. Se consignaron 99.628 millones, es decir, 3.8%, no 4%. Pero de eso que se consignó, que es menos del 4%, solamente se ejecutaron 95.691, es decir, se dejó de ejecutar 3.936 millones del 3.8, no del 4%. En el año 2014 también fue igual. Se consignaron 109.000 millones, pero debieron consignarse 112.000 millones. Y de esos 109.000 millones, que equivale al 3.8% también, solamente se ejecutó el 96.9% y se dejó de ejecutar 3.299 millones. Pero no que se dejaron de ejecutar 3.299 millones, que se dejaron de ejecutar de lo que se consignó, de lo que se asignó en el presupuesto. Pero lo que se asignó en el presupuesto era 3.8 y no 4%. Es decir, resultó en alrededor de 5.000 millones menos de lo que debió consignarse. En el 2015 también debió consignarse 124.000 millones, se consignaron 119.000 millones y se ejecutaron 115.000. En el 2016 debió consignarse 131.000 millones. Se consignaron o se presupuestaron 129.000 millones y se gastó 127.000 millones. En el 2017 debieron ser 145.000 millones. Se presupuestaron 143.000 millones y se ejecutaron 142.000 millones. Con un menudito, no estoy mencionando el menudo para hacerlo rápido. En el 2018 debieron consignarse 158.000 millones. Se consignaron 153.000 millones, que equivale al 3.8% también, y se ejecutaron 152.000 millones, es decir, también menos de lo que se presupuestó. Y en el 2019, que debieron ser 185.000 millones, se presupuestaron 170.000 millones, es decir, 15.000 millones de pesos menos. Y luego entonces solamente se ejecutó el 3.6%. Solamente se ejecutó, 169.000 millones, quedaron 1.300 y tantos millones de pesos sin ejecutar.
Y en el 2020, que fue un año ya sui generis, porque ahí se asignaron más de lo que de lo que correspondía, pero aparte de eso, recuerden que en el 2020 se cayó el presupuesto, se cayó el Producto Interno Bruto, por lo tanto resultó el gasto en 4.5% del PIB, pero no porque se le aumentó demasiado el presupuesto de educación o porque se ejecutó más de la cuenta, sino porque el Producto Interno Bruto se cayó y entonces en términos proporcionales quedaban menos. Ahora, ¿qué yo le critico a este gobierno? No es el hecho de que le haya bajado el presupuesto de educación, porque, repito, ha sido transparente al informarle al país: mira, le estoy bajando el presupuesto de educación porque no se va a ejecutar, porque eso no se hacía en los años anteriores. De hecho, el gobierno pasado del Partido de la Liberación Dominicana sometía el presupuesto complementario generalmente a final de año, entre octubre y noviembre, cuando ese presupuesto complementario debe someterse entre junio y julio de cada año, es decir, a mediados de año. El año pasado el gobierno cumplió con someterlo a mediados de año, el gobierno del PRM. Ahora, este año no cumplió, lo sometió un poco tarde, lo sometió en agosto, pero aún así lo sometió más temprano que como lo sometía el gobierno pasado, que cuando lo sometía ya estaba ejecutado el presupuesto, porque lo sometía era para arreglar los números antes que llegara diciembre, cuando la ley manda que tiene que ser a mitad de año. Este gobierno ha sido transparente en eso. Ahora, ¿qué yo le critico? Repito, para finalizar, que si bien es cierto que tú le estás quitando 4.200 millones de pesos al presupuesto de educación porque no se van a ejecutar, y eso no implica necesariamente una gravedad, porque en el pasado se hizo constantemente y nadie lo criticó, y solamente se ejecutó el 3.6% en promedio, como dice José Ríos, ciertamente, en vez del 4% que dice la ley, y nadie se inmutó, como ahora veo gente que están sonrojados, indignados. No entiendo eso. Lo que sí le critico al gobierno es que de esos 4.200 millones de pesos, tome 1.831 millones para asignárselo al Ministerio Administrativo de la Presidencia, oigan bien, para gastos en publicidad. El mismo José Ríos, que vive criticando, o mejor dicho, que vive diciendo que en este gobierno se está gastando menos dinero en publicidad gubernamental, pues como que ahora le van a aumentar al presupuesto de publicidad gubernamental 1.831 millones de pesos, y que eso entonces se está viendo como que es un gasto necesario. No es un gasto necesario. Entonces, yo, si fuera de la oposición, le criticaría esa parte al gobierno, pero esa parte no la critican mucho, porque esa parte entonces tampoco le conviene a la misma oposición criticarla, porque aquí sabemos cómo se maneja ese asunto. Pero no lo del presupuesto de educación. Creo que lo del presupuesto de educación, más que una crítica con el interés de beneficiar a la educación, es una crítica con cortes políticos electoreros que no tiene fundamento. ¿Qué es lo que ocurre?